pacientes en estado de shock presentan marcado descenso de la presión arterial sistémica. Según la causa que motiva el estado de shock, la hipotensión arterial es debida a alteraciones en el gasto cardíaco y o alteraciones en las resistencias vasculares sistémicas. Entre las siguientes señala la respuesta correcta. De acuerdo a los tipos de shock que les mencioné hace un rato, todo esto es bastante deducible, ¿ya? Entonces, en el shock cardiogénico, lo que está reducido es el gasto cardíaco, ¿cierto? Pues de origen cardiogénico. Es una situación de estrés. Recuerden que todas las situaciones de estrés, el sistema adrenérgico está por el cielo, ¿cierto? Entonces lo que trata de compensar es la vasoconstricción periférica, ¿cierto? El sistema adrenérgico lo que produce es vasoconstricción periférica. Así que en el shock cardiogénico, el gasto cardíaco está disminuido, pero la resistencia vascular periférica está aumentada, ¿ya? En el shock distributivo, la condición sine qua non es vasodilatación generalizada. O sea, hay una vasodilatación generalizada por NFAC en sepsis, por óxido nítrico principalmente, en anafilaxia, también hay óxido nítrico. En el shock neurogénico, que es distributivo también, es porque la cadena simpática se rompió, ¿no? Un TBM, qué sé yo. Entonces, en el shock distributivo, lo que trata de compensar es el gasto cardíaco, ¿cierto? El gasto cardíaco aumenta en el shock distributivo, pero la resistencia vascular está baja. O sea, es lo contrario. Y en el shock hemorrágico, shock hipovolémico, si no hay precarga, pues el gasto cardíaco va a estar reducido, ¿no? Y la resistencia vascular periférica, tratando de compensar, aumenta, ¿ya? Aunque el gasto cardíaco en un inicio en el shock hemorrágico podría estar normal aún. Así que ahí es normal o reducido. Depende qué tan severo sea el shock, ¿no? O si un paciente ha perdido pues 1 litro de sangre o 1,5 litros, que usualmente es el punto de corte para que un paciente haga hipotensión, probablemente todavía va a tener un gasto cardíaco más o menos adecuado, pero si te perdió un par de litros, probablemente el gasto cardíaco esté casi nulo, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería, dice la A, en el shock séptico el gasto cardíaco y la resistencia se hayan incrementadas. No, el shock séptico es vasodilatación generalizada, ¿no? Así que es el shock distributivo. En el shock hemorrágico el gasto cardíaco está elevado y las resistencias se hayan incrementadas. En realidad el gasto cardíaco está usualmente bajo, ¿no? En el shock cardíaco el gasto cardíaco está reducido y las resistencias aumentadas. Esa es la alternativa correcta. Ya, más o menos traten de asumir ese tipo de razonamiento para que no se les olvide, ¿no? Porque si ustedes lo tratan de memorizar ahorita, eso de la flechita para arriba y la flechita para abajo, y mañana se olvidan. Y a la hora del examen, por acordarse de la flechita que está arriba y para abajo, pues se hacen bolas y al final terminan marcando a veces lo que no es. Entonces esa es la fisiopatología. La 73 es un hombre de 50 años que tuvo un infarto anterior extenso. En el EKG se aprecia depresión severa de la función ventricular, insuficiencia aórtica severa y no se aprecian alteraciones en aorta ascendente, pero tiene insuficiencia aórtica severa. Presenta hipotensión importante y cuadro compatible con edema agudo de pulmón y ha presentado varias crisis de angor posinfarto durante el ingreso en la unidad coronaria. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no sería correcta? El paciente tiene un shock cardiogénico, ¿cierto? En definitiva, el paciente tiene un shock cardiogénico inicialmente por un infarto anterior extenso y ahora cursa con insuficiencia aórtica severa encima. O sea, tiene dos condicionantes que hacen que tiene insuficiencia cardíaca aguda severa. Tratamiento con dopamina si está hipotenso. Todo paciente con ICC descompensada, hipotenso, es tributario de un vasopresor. En este caso usan dopamina, ¿no? Realizar cateterismo cardíaco urgente, probablemente también podría estar cursando nuevamente con un infarto agudo de miocardio. Iniciar tratamiento con furosemida, eso es relativo. Si la furosemida está indicado en un edema agudo de pulmón o en una falla cardíaca aguda descompensada, siempre que la presión arterial sea mayor de 90-60. Si la presión arterial está por debajo, se evita la furosemida y se utiliza un vasopresor. Dice introducción de catéter de termodilución para monitorizar gasto cardíaco y presiones endocavitarias. Sí, eso es el CardioQ.
Entonces, usualmente se introduce un catéter o una línea arterial, eso se hace en unidad de cuidados intensivos normalmente, para monitorizar índice cardíaco, presión en cuña, etcétera, ¿ya? Pero la introducción de un balón de contrapulsión aórtico no. Recuerden que le dije que había algunas condiciones en que no se podía usar el balón de contrapulsión, y una de ellas, y en realidad casi la única, es insuficiencia aórtica severa. Si hay insuficiencia aórtica severa, pues no puede usar un balón de contrapulsión. El balón de contrapulsión durante la diástole, que es durante la etapa durante la que el corazón se nutre, el balón de contrapulsión se dilata, ¿no? Y mira que todo se va a regresar al ventrículo si es que hay una insuficiencia aórtica severa. Es una contraindicación absoluta, ¿ya? El uso de un balón de contrapulsión. Hombre de 50 años, acude al servicio de urgencias, dice dolor, hinchazón de pierna derecha en los últimos 2 días, fuma 2 paquetes de cigarrillos al día y está algo obeso. Recuerde que se dio un golpe en la pierna contra una mesa 3 días antes y se hizo una herida. La temperatura es 38 centímetros y la pierna derecha está visiblemente hinchada hasta la ingle con moderado eritema. Los pulsos son normales y el signo de Hoffman es negativo. Esto es importante, los pulsos normales. Eso indica que el problema no es una trombosis arterial, sino probablemente una TBP. ¿Cuál de los siguientes es correcta? Ahora, miren, la TBP casi nunca da fiebre. Bueno, en realidad no da fiebre, excepto que se haya sobreinfectado. Y eso suele pasar en un paciente, sobre todo en este caso que el factor desencadenante fue una herida. Se puede infectarse, así que te puede hacer fiebre además de la TBP. Así que en este paciente es un poco difícil discernir bien entre que sea una TBP pura o que además de la TBP tenga una celulitis, o que solo sea una celulitis sin TBP. ¿Me entiendes? Porque tiene factores de riesgo. Es fumador, 2 paquetes día y está obeso. O sea, tiene factores de riesgo para hacer TBP. Así que no hay un signo específico de TBP. La ausencia de cordón palpable, el cordón palpable es usualmente de una trombosis superficial. Una trombosis venosa superficial se palpa un cordón, todo el cordón venoso superficial que está muy duro, inflamado y doloroso. Y el signo de Hoffman negativo, dice, hacen el diagnóstico de trombosis venosa profunda poco probable. El signo de Hoffman es inespecífico, tampoco es sensible. La fiebre y el eritema hacen el diagnóstico de TBP profunda muy improbable. No, en la TBP puede haber eritema, pero nunca hay fiebre. Pero como les narraba, en él es un poco difícil discernir entre que sea solo una TBP o sea una celulitis. Y lo más probable es que tenga una celulitis más un TBP. El paciente debe comenzar con anticoagulantes con heparina inmediatamente. Mientras no estés completamente seguro del diagnóstico, usualmente no se inician anticoagulantes, ¿no? Dado que no hay evidencia de tromboembolismo, el paciente puede comenzar con anticoagulación oral sola. No, nunca se inicia anticoagulación oral sola, porque la heparina tarda, si es que le vas a iniciar anticoagulación, ¿no? La heparina tarda por lo menos 5 días en alcanzar su efecto máximo, y eso va a depender de cada paciente. Muchos van a tardar 1 o 2 semanas, así que se inicia con heparina, ¿no? Con heparina y a la par warfarina. Y una vez que alcanzas el rango terapéutico del INR, retiras la enoxaparina y continúas con warfarina nada más. Lo que sí debes asegurarte del diagnóstico, ¿no? Así que debería hacerse una flebografía intravenosa en 24 horas. El paciente varón de 29 años, jugador activo de baloncesto, a la exploración destaca pectus excavatum y aracnodactilia. Este caso es típico de un paciente con Marfan, ¿no? Un paciente joven, si juega baloncesto supongo que debe ser alto, y el pectus excavatum y la aracnodactilia son típicos de un Marfan. La aracnodactilia es miembros extremadamente largos. El padre falleció de muerte súbita a la edad de 47 años. Estos pacientes te hacen usualmente dilatación, insuficiencia aórtica, ya por dilatación del anillo aórtico. Entonces el estudio ecocardiográfico se detecta insuficiencia aórtica severa con diámetro telediastólico ventricular izquierdo de 75 milímetros y fracción de eyección de 40%. La aorta ascendente tiene un diámetro de 5 centímetros. En realidad es un aneurisma. Todo aneurisma de aorta ascendente por encima de 4 centímetros y medio es quirúrgico, ¿ya? Así que
tiene insuficiencia aórtica y tiene aneurisma de aorta ascendente, ¿no? Lo que hay que corregir ambas. Usted tiene una insuficiencia aórtica severa, ya tiene insuficiencia aórtica severa y el padre falleció muerte súbita. Este paciente es tributario de recambio de válvula y se pone un tubo valvulado en la aorta ascendente, ¿no? Pues la aorta ascendente no se puede hacer recambio de aorta ascendente. Bueno, una mujer de 68 años, miren, para ahorrar tiempo, esta pregunta la pueden resolver aplicando el Chassebax. ¿Ya? Es bien larga, pero al final te pregunta cuál sería el consejo terapéutico. Apliquen el Chassebax y van a obtener la respuesta, ¿ya? La 77 dice, la indicación para el implante de desfibrilador automático desfibrilador automático es correcta en todos menos uno. Hay indicaciones precisas, ¿ya? Fibrilación ventricular en paciente con infarto de miocardio previo, sí. Si es un infarto de miocardio que dejó cicatriz y el paciente tiene alto riesgo de FB, ese paciente debe tener un desfibrilador automático externo. Pero nunca en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Ya lo que les conté hace un rato, si un paciente con IMA te hace una FB, el tratamiento es desfibrilación en ese momento. Pero no todo paciente que te hizo IMA más FB necesita un desfibrilador automático, ¿ya? Fibrilación ventricular en el seno de una miocardiopatía, sí. Recuerda que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva es tributaria de desfibrilador automático implantable. Paciente con alto riesgo de arrítmico en una familia con canalopatía. Claro, un paciente con síndrome Brugada, que es una canalopatía, tiene riesgo de muerte súbita. Síncope de origen no filiado. Y siempre que el paciente tiene síncope y tú le haces en un laboratorio de electrofisiología, le induces una arritmia ventricular y tiene una arritmia ventricular maligna inducible, ese paciente también es tributario de desfibrilador automático, pero no en el contexto de un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿ya? Referente a extrasístoles ventriculares, la respuesta correcta es: las extrasístoles, si tú lo haces en un holter de 24 horas, se pueden detectar hasta en 80% de los individuos normales. Así que la 1 es falsa. ¿Tiene mayor importancia pronóstica que la fracción de eyección ventricular izquierda? No. Aquí, cuando aparecen en holter, ¿obligan a ser tratadas? No, pues no se trata, ¿no? Ahí ya de esto ya hablamos. Y en donde en pacientes con infarto previo y disfunción ventricular izquierda, si son frecuentes, empeoran el pronóstico, sí, esto sí. Ya. Aquí es frecuentes, aquí está mal, aquí debe ser más de 10 en hora, más de 10 por hora. Ya. Miren, el varón de 65 años acude a urgencias por episodio de dolor retroesternal que aparece mientras dormía y duró 40 minutos. La exploración física es normal y el EKG realizado sin dolor no muestra alteraciones significativas, pero la determinación de troponina I es de 0.02 y a las 6 horas 1.87. O sea, elevó troponinas más o menos 100 veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este momento? El paciente tiene un síndrome coronario agudo, ¿no? Sin elevación del ST. No hay una alternativa acá más que hospitalizar al paciente, ¿no? El paciente debe ser hospitalizado porque tiene un IMA, tiene un síndrome coronario sin elevación del ST. Ahora dice, el tratamiento farmacológico del HTA en pacientes con insuficiencia renal crónica tiene como pilar fundamental los pacientes con enfermedad renal crónica usualmente te hacen hipertensión refractaria. Tienes uno y otro antihipertensivo y hay muchos antihipertensivos que no se pueden dar en un paciente renal crónico. Por ejemplo, los YECA, los ARA2, cuando el paciente es renal terminal, están contraindicados por el riesgo de hipercalemia. Solo puedes dar calcio antagonista a veces. Entonces, el pilar fundamental en ellos es controlar la volemia, reducir la volemia. Usualmente a esos pacientes se les indica restricción hídrica, no más de 1000 cc líquido día y no más de 2 gramos de sodio día, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Cuál es el tratamiento de elección en estenosis aórtica sintomática? Eso ya lo vimos y que no hay otro tratamiento que la sustitución de la válvula, ¿no?
Paciente de 46 años, ingresa con intenso dolor precordial, elevación persistente de LST en derivaciones 2-3 ABF. Es un infarto de cara inferior, ¿verdad? 2-3 ABF es infarto de cara inferior. Se administra tratamiento trombolítico, en las horas siguientes presenta distensión yugular, signo de Kussmaul, hepatomegalia, tensión arterial en 70, o sea, está hipotenso, y auscultación pulmonar normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden que les dije que el paciente con infarto inferior tiene alto riesgo del compromiso que te haces derecho y tiene alto riesgo de falla cardíaca aguda derecha, sintomática. Así que lo que tiene es un infarto ventrículo derecho. Estos pueden ser síntomas también de un paciente con rotura tabique interventricular, ¿ya? Pero en el contexto y entre las alternativas hay infarto ventrículo derecho. Una de las siguientes afirmaciones sobre el aneurisma de aorta torácica no es correcta. Dice, los aneurismas no disecantes, empecemos por el final. El tamaño mayor se asocia a mayor posibilidad de rotura, sí. A mayor tamaño, mayor mortalidad, mayor posibilidad de rotura. Pueden producir disfonía, es acá. Disfonía sí, sobre todo cuando es torácico, lo que se conoce como síndrome de Horner. Es tan grande el aneurisma que comprime el nervio laríngeo recurrente y producir disfonía. A mayor edad se asocia a mayor riesgo de rotura también, ¿no? Mayor edad, mayor riesgo de rotura. Las mujeres presentan aneurismas en edad superior a los hombres. En realidad, los aneurismas de aorta torácica son 4 o 5 veces más frecuentes en hombres y las mujeres los desarrollan a mayor edad. Sin embargo, dice acá los aneurismas no disecantes asintomáticos tienen probabilidad de rotura a los 5 años menor al 5%, no. Ningún aneurisma torácico de aorta tiene probabilidad de rotura menos del 5%, ¿ya? A los 5 años. Todos los aneurismas, el más pequeño, que son aneurismas por encima de 4 centímetros, el riesgo de rotura a 5 años es 16%. Así que ninguno tiene menor al 5%, por eso son quirúrgicos, ¿no? Hombre 52 años, pierna caliente, hinchada, historia de traumatismo en dicha pierna hace 2 semanas, mientras se encontraba de viaje. Tuvo un traumatismo, tiene un factor condicionante para hacer un TBP, ¿no? Dice, no tiene antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica. El Doppler en la pierna muestra un trombo de la vena poplitea. ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento anticoagulantes es la más adecuada en este paciente? En pacientes con TBP no provocada, o sea, idiopática, el tratamiento usualmente es indefinido, sobre todo si se le encuentra alguna situación trombofílica, ¿no? Sea un antifosfolípido o cualquiera de esas cosas. Pero este es un paciente con TBP, digamos, provocada, porque tiene un factor de riesgo, tuvo un viaje prolongado y tuvo un traumatismo en esa pierna. La anticoagulación por lo menos es 3 meses, por lo menos. Así que 1 mes no es una alternativa, 2 meses no. 2 años es algo muy prolongado y toda la vida tampoco, ¿no? Así que al menos debe anticoagularse 6 meses. Señale la opción falsa en relación a la pericardiectomía quirúrgica. Mire, cuando se hace pericardiectomía quirúrgica usualmente se retira todo el pericardio, que es lo que se llama pericardiectomía radical, en un paciente a veces con TB pericárdica, en un paciente con pericarditis por una neoplasia, se extirpa todo el pericardio, ¿no? No solo el pericardio que está entre ambos nervios frénicos, que eso se llama pericardiectomía parcial. Esa es la falsa, el resto son verdaderos, ¿sí? La 86, ¿en cuál de las siguientes situaciones el pulso paradójico no está presente? El pulso paradójico, les mencioné muchas situaciones ahora: taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar, cor pulmonar, EPOC, asma, y el único que no está presente es en la estenosis aórtica, ¿ya? Está contraindicado usar beta blocks como tratamiento en sujetos hipertensos que tengan además una de las siguientes circunstancias acompañantes, salvo. ¿En quiénes están contraindicados los beta blocks? Quedamos en pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo grado, sobre todo MOVITS 2, asma bronquial también. La enfermedad del nodo sinusal es un problema que se caracteriza por presentar periodos de taquicardia, bradicardia. Así que también están contraindicados los beta block, ¿no? Porque si te toman en un periodo de bradicardia te pueden producir un síncope. Diabetes mellitus contra tratamiento con hipoglucemiantes, también lo que les mencioné, y donde no están contraindicados pues es insuficiencia cardíaca, ¿no? Más bien son uno de los pilares del tratamiento.
El otro es hombre, 55 años, fuma 20 cigarrillos día, bebe más de 90 gramos de alcohol día, pues tiene un riesgo coronario alto, ¿no? Ingresa por presentar en los 2 últimos meses disnea hasta hacerse reposo, ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. El paciente tiene una ICC. En la exploración hay un soplo pansistólico, crepitantes diseminados y edema en extremidades inferiores. En el EKG hay FA con respuesta ventricular rápida, bloqueo completo de rama izquierda. En la radiografía de tórax hay cardiomegalia global, derrame pleural bilateral, edema intersticial, línea B de Kerler. El paciente tiene un edema agudo de pulmón, probablemente por una cardiopatía dilatada secundaria al alcohol, ¿no? Recuerden que el alcohol es una causa de cardiopatía dilatada. ¿Cuál sería el primer diagnóstico de sospecha? Bueno, miocardiopatía dilatada. Causas de miocardiopatía dilatada, frecuentemente el alcohol es una de ellas, ¿no? El embarazo también es otra. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos es criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Estos son los criterios de Duke. Primero, el absceso periaórtico, todo absceso intracardíaco es criterio, ¿no? Vegetación en la ecocardiografía es criterio mayor. Los criterios menores, fiebre, soplo de nueva aparición, PCR alto, etcétera, criterios de Duke. Pero aquí es el absceso intracardíaco, es criterio mayor. Un criterio mayor es diagnóstico. Paciente 63 años con insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva. En situación estable, presenta en el ecocardiograma disfunción sistólica. ¿Qué grupo de fármacos estaría más indicado como tratamiento inicial? De los grupos de fármacos que les mencioné, el primero que hay que iniciar en un paciente con ICC es un YECA, ¿no? Un YECA, definitivamente es un YECA. A pesar que hay beta bloqueantes acá también como alternativa, pero el primero que hay que iniciar es un YECA. En relación con el empleo de la trombolisis en infarto agudo de miocardio, señale la respuesta falsa. ¿Es útil para disminuir tamaño de zona infartada? Sí. ¿Es útil para disminuir arritmias? No, probablemente. Para disminuir mortalidad, sí. Limitar disfunción ventricular izquierda también. En la medida que disminuyas la zona infartada, disminuye la disfunción ventricular izquierda. Útil en primeras horas de infarto, sí. Hasta las 12 horas puede ser útil, pero usualmente dentro de las primeras 6 horas tiene la mayor utilidad, ¿no? Lo que sí no sirve para reducir arritmias, pues. Eso sí, ¿no? El mecanismo principal de Tenecteplas, el Tenecteplas, al igual que el Alteplas, el Reteplas o la septoquinasa, es activar el plasminógeno en plasmina, ¿no? Convertir el plasminógeno en plasmina, esas son ciencias básicas. 65 años, dice, ha sufrido un infarto de miocardio hace 2 años, va al hospital por malestar general, sudoración y palpitaciones. En el EKG se observa ritmo regular, a 170 latidos por minuto con complejo QRS 014. De ahí tienen el diagnóstico. No tienen paciente con infarto de miocardio, tiene un substrato arrítmico, ¿no? Para hacer arritmias o taquiarritmias. El QRS normal es menos de 0,12 o menos de 0,08. Por encima de 0,12 es un complejo QRS ancho. O sea, es un paciente con taquicardia ventricular. Los QRS anchos son característicos de taquicardias ventriculares. Los QRS estrechos son característicos de taquicardias supraventriculares. Eso es lo básico que tienen que saber. Si es regular, definitivamente es una taquicardia ventricular, ¿no? Es regular de QRS ancho. Entonces ese es el primer diagnóstico, ¿no? Taquicardia ventricular. Una de las siguientes respuestas referidas a arritmia, fibrilación auricular, es falsa. ¿Deben descartarse factores precipitantes? Sí. El hipertiroidismo es un factor precipitante muy frecuente de FA, ¿ya? O embolismo pulmonar. La anticoagulación está indicada en todos los casos, ya saben que eso no, ¿verdad? Depende del CHAS-VAX, ¿cierto? Depende del CHAS-VAX, está indicada la anticoagulación y no es en todos los casos. Si tienes un varón de 55 años sin ningún otro problema con FA, no se anticoagula, ¿cierto? Se da aspirina o nada. Se prefiere nada. ¿Dónde estamos? 95. ¿Se considera indicación de desfibrilador implantable? Esto ya lo hemos visto. ¿En cuál de estas posibles causas desencadenantes de ICC no existe incremento del gasto cardíaco? Me están preguntando causas de gasto cardíaco, de ICC con gasto cardíaco alto. Todas las situaciones hiperdinámicas
generan ICC gasto cardíaco alto, o pueden generar, ¿no? Tirotoxicosis es una de ellas, es una situación hiperdinámica, embarazo, anemia y fiebre también. Las taquiarritmias, al contrario, reducen el gasto cardíaco porque disminuyen la fracción de eyección, ¿no? Hay una contracción auricular o ventricular inefectiva. Señale la respuesta incorrecta respecto a la estenosis aórtica. Dice, suele requerir tratamiento quirúrgico en personas mayores. El tratamiento quirúrgico, recuerden, de la estenosis aórtica no depende de la edad, sino de la presencia de síntomas. Puedes tener un paciente de 80 años que si tiene síncope y es tributario, se opera. Se opera recambio valvular. La edad no suele ser una contraindicación, eso es cierto, ¿no? La muerte súbita es una complicación poco común de los pacientes con estenosis aórtica sintomática. Falso, ¿no? La muerte súbita es común en pacientes con estenosis aórtica sintomática, es muy común. La A no es del todo falso, ¿no? Suele requerir tratamiento quirúrgico en personas mayores, sí, pero la C definitivamente es falsa, ¿no? No es la muerte súbita es una complicación poco común, no, más bien es casi la forma más común de muerte en pacientes de estenosis aórtica. Cuando la estenosis aórtica se hace sintomática, ¿está indicada la situación valvular? Sí. Todo paciente con estenosis aórtica severa, sintomática o moderada, pero que tiene síntomas, es quirúrgico. Los pacientes con estenosis aórtica que desarrollan angina tienen elevado riesgo de mortalidad. Sí, lo que le dije. El paciente que hace disnea, angina, la mortalidad a 3 años, se mueren usualmente a los 2 o 3 años. Y el paciente que hace síncope, la supervivencia al año es menos del 10%. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en un paciente de 33 años con antecedentes familiares de muerte súbita que acude por dolor torácico intenso, de inicio brusco y en reposo, y en la exploración presenta un soplo diastólico precoz y ausencia de pulso radial izquierdo? Mira, tienes 33 años, tiene un familiar que murió por muerte súbita, tiene dolor torácico intenso, inicio brusco y en reposo, tiene un soplo diastólico precoz y no tiene pulso radial izquierdo, o sea, tiene asimetría de los pulsos. Lo que me hace pensar esto es un paciente con dolor torácico, pulso radial izquierdo ausente, un paciente con una aneurisma disecante de aorta distal a la subclavia, ¿cierto? Que probablemente se ha extendido la subclavia izquierda y por eso no tiene pulso en el radial izquierdo. Así que, y tiene antecedentes familiares, ¿no? Disección aórtica es lo más probable, ¿no? El tumor benigno cardíaco más frecuente, esa es memoria, es el mixoma. El nódulo de Cady-Flack se encuentra situado más cerca es el nodo sinusal, está en la desembocadura de la cava superior. También es un poco de memoria. Durante la fase 0 de la despolarización. Durante la fase 0 se abre el canal de sodio rápido. Durante la fase 1 se abre el canal de potasio. Durante la fase 2, que es la fase meseta, se abre el canal de calcio-sodio, el simportador de calcio-sodio. Durante la fase 3 se abren los canales de potasio nuevamente, y ahí en la fase 3 está la onda T. Y durante la fase 4, que es la despolarización, es la bomba de ATPasa sodio-potasio. ¿Ya? Eso les pueden preguntar cualquiera de esas fases. Así que es 0 sodio, 1 potasio, 2 calcio sodio, 3 potasio nuevamente, se cierran las de calcio sodio y siguen abiertas las de potasio, y de la fase 4 es la ATPasa sodio potasio. Incluso los pueden agarrar con fármacos, ¿no? Por ejemplo, te dicen la digoxina afecta a la fase D. Recuerda que la digoxina bloquea la ATPasa sodio potasio, entonces va a alterar la fase 4 del ciclo cardíaco, ¿no? Con respecto a la fracción de eyección, la fracción de eyección, dice, la determinación se realiza en ecocardio exclusivamente por cateterismo y ventriculografía. No, la fracción de eyección lo más común es calcularla por ecocardiografía, ¿no? Y hay varios métodos de cálculo. No es un buen marcador de la función ventricular, al contrario, es tan bueno que se usa para estadiar a los pacientes, ¿no? Esa es la relación entre el gasto cardíaco y el volumen de eyección. El gasto cardíaco, nos recuerda que el gasto cardíaco es fracción de eyección por frecuencia cardíaca, ¿no? Es normal si es mayor de 0,3, no, la fracción de eyección normal es mayor de 55%.
Lo que sí es la relación entre el volumen de eyección, que es el volumen stroke, y el volumen diastólico final. ¿Ya? Esa es la fracción de eyección, o sea, cuánto del volumen al final de la diástole sale, ¿no? Esa es la fracción de eyección. ¿Qué porcentaje? La fracción de eyección aumenta cuando. La fracción de eyección depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Ya? Así que aumenta cuando disminuye la poscarga, ¿no? Aumenta la precarga o aumenta la contractilidad, o sea, los tres. ¿Ya? La poscarga es la resistencia que se opone a la salida de sangre, o sea, la resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica disminuye la poscarga, la fracción de eyección es mayor, ¿no? La precarga es lo que le llega al corazón. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la eyección. La contractilidad y la fuerza de contracción. A mayor contractilidad, mayor fracción de eyección, ¿no? Todo eso depende del mecanismo de Frank-Starling. El pulso pequeño y Seller. El pulso Seller, el pulso en martillo de agua, son típicos de la insuficiencia aórtica. Ya es un pulso que aumenta muy rápidamente y de muy alta intensidad, y también rápidamente cae por la insuficiencia aórtica, ¿no? Rápidamente todo se regresa. Pulso Seller, pulso martillo de agua. O pulso alternante. Sí, es pequeño, se refiere, en este caso es de corta duración. El primer ruido apagado suele explorarse en toda situación que provoque falta de cierre de las válvulas aurículo-ventriculares o sigmoideas, van a producir ruido apagado, ¿no? Recuerden que el ruido primero o segundo se produce por el prolapso de las válvulas, ¿no? Entonces, toda situación que genere insuficiencia va a producir apagamiento de los ruidos, sea primero o sea segundo, dependiendo de sea válvulas auriculoventriculares o válvulas sigmoideas, ¿no? Así que el primer ruido se apaga en caso de insuficiencia mitral. En casos de estenosis no. Recuerden que en la estenosis mitral lo que hay más bien es un refuerzo del primer tono, ¿no? El pulso filiforme o decapitado en femoral, con pulso radial normal, es propio de, eso es lo que les dije, es la disociación o el retardo braquiofemoral, ¿no? El retardo braquiofemoral es típico de la coartación de aorta, ¿no? Es típico de la coartación de aorta. El punto J en el EKG es, el punto J es la unión entre donde termina el QRS y inicia el ST. Ese es el punto J, ¿no? Es memoria también. Entonces la unión de la onda S, bueno, es que la última fase del QRS con el segmento ST. La onda T. La onda T es crítica en el desarrollo de algunas arritmias, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado qué es el conmotio cordis? El conmotio cordis es una causa de muerte súbita. Digamos que a alguien le cae una pelota en la parte izquierda del tórax y eso lo puede matar. Eso lo puede matar si es que el golpe dio justo en la primera fase de la repolarización, donde la onda T está subiendo, que son los primeros 10 a 20 milisegundos, donde la onda T está subiendo. Esa es la fase crítica del periodo refractario relativo, en donde un impulso muy fuerte puede generar un nuevo impulso, y eso genera, digamos, como un impulso ectópico y puede llevar a fibrilación ventricular y obviamente muerte súbita. Así que tengan cuidado con los golpes en el tórax izquierdo, porque cualquier golpe sin necesidad de que cause contusión, daño o lesión cardíaca puede generar una arritmia maligna, o sea, una fibrilación ventricular. Eso se llama conmotio cordis, ¿no? Es un término griego en realidad. Así que es la base más vulnerable del periodo refractario relativo, sí. De hecho, es siempre positiva en ABR y negativa en dosis de 3. No, al contrario, recuerden que en ABR todo es negativo. En ABR todo es negativo, la P, el QRS y el T. ¿Ya? Así que eso no es. Su disposición es siempre simétrica. No, eso es falso. La onda T es asimétrica. El periodo, la primera parte, la subida de la onda T, digamos, por decirlo así, es usualmente más larga que la bajada. La bajada es un poco más corta.
Es asimétrica la onda T. Cuando la onda T es simétrica, eso es signo de isquemia miocárdica. ¿Ya? Onda T simétrica es signo de isquemia miocárdica. ¿Se corresponde con la fase 4 del potencial de acción? Sí, lo que les acabo de decir, ¿no? Perdón. Se corresponde con la fase 3, que es la repolarización. ¿Ya? Eso es lo que les dije hace un rato. Así que la correcta es la A, ¿cierto? Es la fase más vulnerable del periodo refractario relativo. ¿Cuál de los siguientes signos no aparece en ICC aislada? En ICC izquierda aislada. La ICC izquierda te va a producir todos los síntomas de edema agudo de pulmón, ¿cierto? O hipoperfusión, ¿cierto? Hipoperfusión periférica. Así que oliguria sí, porque puede producir hipoperfusión renal. Crepitantes también por la falla cardíaca derecha. Taquicardia se produce en toda situación de falla cardíaca. Taquimia también, porque hay compromiso pulmonar. Pero hepatomegalia no. La hepatomegalia es de origen derecho, lo que se llamaba antiguamente cirrosis cardíaca, ¿no? Es decir, cirrosis hepática por falla cardíaca derecha, ¿no? Hay congestión hepática. ¿Cuál de los siguientes fármacos sinotropos positivos actúa a nivel renal y esplácnico produciendo vasodilatación? El único que tiene esa propiedad, que además es sinotrópico positivo, es la dopamina, que de acuerdo a la dosis produce activación de distintos receptores. A dosis de 2 a 5 microgramos kilo minuto produce vasodilatación renal y esplácnica. A dosis de 5 a 10 microgramos kilo minuto es sinotrópico positivo. Y más de 10 es vasopresor. O sea, a dosis de 2 a 5 microgramos kilo minuto se produce activación de los receptores D1 de dopamina, por eso produce vasodilatación. Entre 5 y 10 es inotropo porque activa receptores beta, y más de 10 es vasopresor e inotrópico porque activa receptores beta y alfa. Entonces la dopamina es el único. El paciente con edema agudo de pulmón es de elección. Con edema agudo de pulmón, ¿qué es lo primero que debemos hacer en un paciente con edema agudo de pulmón? Darle diuréticos. Diuréticos, ¿ya? Diuréticos siempre que la presión esté bien, pero siempre es de primera línea, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos deprime el inotropismo cardíaco? ¿Cuál es inotrópico negativo? El isoproterenol es un beta-agonista. Ningún beta-agonista es inotrópico negativo, ¿cierto? Es inotrópico positivo. El calcio es inotrópico positivo. La digoxina también es un inotrópico positivo, ¿cierto? Aumenta el calcio intracelular. La teofilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Inhibidor de fosfodiesterasa 3. Inhibidor de fosfodiesterasa 5. Esa es la teofilina, la cafeína, las metilsantinas. Son inotrópicos positivos. La teofilina es prima hermana de la cafeína. Pero recuerda que la cafeína es inotrópico positivo, acelera la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, la procainamida es un antiarrítmico de clase 1C. La procainamida es inotrópico negativo. ¿Ya? Los antiarrítmicos de clase 1C son inotrópicos negativos. Los antiarrítmicos de clase 3 también, como la miodarona. Pues uno de los principales efectos de la miodarona es hipotensión. Cuando en un registro de EKG hablamos de torsades de Pointes, nos referimos a... Les dije que la torsades de Pointes es una forma de taquicardia ventricular, ¿cierto? Es una taquicardia ventricular polimorfa por QT largo. La torsades de Pointes es una taquicardia ventricular. Síndromes de preexcitación solamente hay dos. El más conocido de todos es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Y el otro es el síndrome de Lombard, no sé qué cosa, tiene un triple nombre, pero solamente son esos dos. El más conocido es el síndrome Wolff-Parkinson-White, síndrome de preexcitación. El paso de flúter a fibrilación auricular, eso no es torsades. Presencia de extrasístoles tampoco.